Hola, bienvenido a tu curso de programación en macros. Lo que vamos a hacer ahora es la generación de un archivo XLS y lo vamos a enviar por mail. En este caso vamos a generar una pregunta. Vamos a preguntar por el estado civil. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear una variable que diga ingresa el estado civil, y si una persona escribe que es casado, va a tomar todos los registros de casado y lo va a copiar en una hoja nueva. Esta hoja nueva le va a dar el nombre de casado y lo va a grabar como archivo nuevo dentro de una carpeta en C2 que se llame curso. Ahora la carpeta puede ir en cualquier otro lugar, puede ser otra unidad, no hay problema, pero en este caso, por ser un ejemplo básico y general, lo vamos a dejar en C2. Una vez que esté ese archivo generado en la carpeta C2, vamos a crear un correo que tome este archivo generado XLS y se envíe a un destinatario, ¿ya? Ahora, la base de datos, como ustedes se darán cuenta, acá comienza en la celda B12, ¿ya? Y el estado civil está en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones hacia la derecha, ¿ya? O sea, volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones a la derecha, comenzando desde la celda, en este caso B12. La idea es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es preguntar en este caso por qué tipo de informe queremos, si queremos de casado, soltero, divorciado, viudo, etcétera. Lo segundo, vamos a preguntar el destinatario a quién se lo va a enviar. Vamos a preguntar técnicamente el correo. Y una vez que haga eso, él tiene que crear la hoja nueva. Por ejemplo, si escogimos casado, va en este caso a crear la hoja casado. Si escogimos soltero, va a escoger soltero, ¿ya? Y va a tener que copiar todo este título completo, ya va a crear un título también que diga, por ejemplo, informe de casado, ya, y copiar todos los registros que están acá a la hoja nueva. Una vez que termine de copiar todos los registros que él encontró según el estado civil, ya, él debería en este caso grabar ese archivo en un archivo nuevo, copiarlo en C2 dentro de una carpeta que se va a llamar curso y lo adjunta en el correo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces comenzamos. Vamos a desarrollador, Visual Basic, ¿ya? Acá en Visual Basic insertamos un módulo. En este caso la macro se va a llamar, por ejemplo, envío XLS, ¿ya? Pero le vamos a colocar sub, sí, claro, para que funcione. Sub envío XLS, ¿bien? Vamos a colocar un comentario que diga envío de archivo generado por macro en formato XLS, que en realidad eso es lo que vamos a hacer. Para asegurarse, vamos a herramientas, referencias, y acuérdense que tiene que tener activada la librería, en este caso de Outlook, ya, Microsoft, en este caso Outlook 15, ya, esa librería es súper importante. Bien, y vamos a comenzar con el código. Bueno, lo primero que vamos a hacer ya para trabajar con este código, vamos a definir los pasos. Primero vamos a hacer la captura, vamos a crear la captura de datos. Entonces aquí comenzamos colocando, ¿cierto?, un texto que diga primer proceso, la captura de los valores. Definimos entonces que esto va a ser la hoja cheats, paréntesis, comillas, hoja 1, porque esta es la hoja en la cual yo estoy comenzando a trabajar. Y en este caso la celda donde está el primer registro va a ser la B12, pero todavía no lo hace falta. Lo que necesitamos sí son crear, por ejemplo, el nombre, ¿cómo se llama? Capturar el nombre del archivo propiamente tal, de nuestro archivo, ¿ya? Vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, en este caso, dim, nombre de archivo actual, y voy a colocar acá el comentario en todo caso. Vamos a capturar el nombre del archivo actual. Explico para qué sirve esto. Si nuestro archivo se llama clase 5, él va a grabar ese nombre clase 5.xlsm. Si nuestro archivo se llama ejercicio, va a grabar ejercicio.xlm o xls según como lo tengamos, ¿ya? ¿Cómo captura el nombre? Colocando esto que dice en este caso nombre, va a ser sea nombre de archivo actual, que es la variable que nosotros creamos, que va a ser de tipo parent, y vamos a colocar el nombre de archivo actual, va a ser igual a thisworkbook.name. Lo que hace esto es capturar el nombre del archivo, ¿ya?
A la vez vamos a entonces a crear una variable que se llame dimPregunta, ¿ya? Y obviamente ahí vamos a hacer la pregunta clásica. Pregunta va a ser igual a, en este caso, input box, ¿cierto? Paréntesis, comillas, ingrese estado civil, ¿ya? Ingrese estado civil. Usted puede crear la variable switch que vimos en la clase pasada, en el tema pasado, ¿ya? Para saber si ingresó bien o mal en este caso el switch, ¿ya? Después vamos a hacer una pregunta 2, así que voy a colocar acá un copiar, pegar. Y le vamos a colocar dim pregunta 2 y pregunta 2. Va a ser igual en este caso un input box, paréntesis, comillas, ingrese el correo destinatario o ingrese el correo, da lo mismo en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito acá es saber a quién le voy a mandar el correo, ¿ya? Eso es importante. Entonces vamos a crear otra variable más que se va a llamar dim hoja, en este caso va a ser igual a worksheet, ¿ya? ¿Por qué vamos a crear esto? Estamos creando una variable dim hoja que va a ser de tipo worksheet para crear una hoja nueva. ¿Cómo se crea la hoja nueva? Con este comando. ¿Ya? Este comando se llama sheets_add, o sea, agregue una hoja after, que en este caso significa después, ya, de la última hoja según lo que vaya contando. O sea, si hay 3 hojas, colóquele en la posición 4. Si hay 4 hojas, pues colóquele en la posición 5. Si hay 5 hojas, colóquele en la posición sexta y así sucesivamente. Ahora, él crea una hoja nueva. Él hace una hoja nueva. Y ahora, cuando él crea esa hoja nueva, él automáticamente se posiciona en esa hoja nueva. Por ejemplo, si nosotros tenemos la hoja 1, él va a crear la hoja 2, ¿ya? Y como él se va a posicionar automáticamente en la hoja 2, le vamos a colocar este comando, ¿ya? Que se llama, en este caso, ActiveSheet name va a ser igual a OKisPregunta. ¿Qué significa esto? Que le vamos a cambiar el nombre a la hoja, o sea, se creó la hoja 2, por ejemplo, nosotros tenemos la hoja 1, se creó la hoja 2 y si nosotros estamos buscando casados, la hoja 2 se va a llamar casado, ¿ya? Entonces, como él está posicionado en la hoja nueva, le vamos a decir que se devuelva a la hoja 1, entonces colocamos sheets, paréntesis, comillas, hoja 1, ¿cierto? Cierre comillas, cierre paréntesis, punto select, ¿ya? O sea, en este momento se entiende que él vuelve a la hojita 1 y vamos a decirle que seleccione ¿cómo se llama? Los códigos. Esto. Necesito copiar los títulos, ¿cierto? Necesito copiar los títulos. Entonces, para copiar los títulos comienzan desde el rango B11 hasta el J11, ¿ya? Decimos rango desde el B11 hasta el J11, selecciónelo. Después de seleccionarle le colocamos selection, ¿ya? Selection.copy. Lo que está haciendo ahí es en este caso seleccionar todos los títulos, ¿ya? Una vez que él copia los títulos, los vamos a ir a la hoja que recién creamos, sheets, pregunta, cierre paréntesis, punto select. Y aquí está lo simpático. Si nosotros creamos la hoja casado, él se va a ir a la hoja casado. Si nosotros creamos, en este caso, la hoja soltero, él se va a ir a la hoja soltero. Si nosotros creamos la hoja viudo, él se va a ir a la hoja viudo. Se entiende entonces que aquí no lleva comillas porque esto es una variable, ¿ya? Después de, ¿cómo se llama? De posicionarse en la hoja nueva, en este caso, soltero, casado, viudo, como se llame, ¿ya? Le vamos a decir que seleccione, por ejemplo, el rangue, por ejemplo, A3, ¿ya? Esto lo estoy inventando. Ojalá nunca rangue A1, sino que un rango más abajo. Yo le estoy diciendo rangue A3 para que copie los títulos, ¿ya? Rangue A3 en este caso, punto select, ¿ya? Que seleccione el rango 3 y después le decimos active sheet punto paste. ¿Qué le estoy diciendo eso? Él copió todos los títulos y los títulos los va a pegar en la celda A3, ¿ya? Después coloco aplicación. Voy a borrar ahí eso que está mal escrito. Aplicación, en este caso, punto cut copy mode, ahí está, es igual a false. Explicación de qué significa esto. Aplicación copy mode false. Cuando uno copia en Excel, aparecen hormiguitas, ¿ya? Me refiero a lo siguiente, o sea, por ejemplo, si yo tomo esto de acá y le digo, no sé, por ejemplo,
copiar, aparecen estas hormiguitas que están acá. Y cuando yo pego esto en cualquier otro lugar, se pega y las hormiguitas desaparecen. ¿Ya? Las hormiguitas desaparecen. Voy a borrar esto acá para que quede todo igual. Entonces, en este caso, esta parte que se llama Application Could Copy Mode es igual false, significa eso, que las hormiguitas desaparecen. ¿Ya? Entonces, después de, ¿cómo se llama? De pegar en este caso los títulos, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Arriba del título, de todos los títulos, vamos a colocar, por ejemplo, range, paréntesis, comillas, A2, cierre comillas, cierre paréntesis, punto value, va a ser igual a resultado de, y vamos a colocar ahí, cierre comillas, ¿cierto? Un ampersand, y le vamos a colocar en este caso uCase pregunta. O sea, ahí está. O sea, si yo busqué los casados, va a colocar resultado de casado y abajo los títulos. Si yo coloqué soltero, va a colocar resultado de soltero, etcétera. Entonces va a quedar el primer título en la celda 2, va a decir resultado de tal cosa. Abajo los títulos correspondientes del nombre, la dirección, etcétera. Y abajo de eso los registros. Ya aquí lo único que estoy haciendo hasta el momento fue crear la hoja nueva. Si ustedes se dan cuenta acá, lo único que he hecho ha sido crear la hoja nueva. Bueno, le colocamos el nombre de la hoja nueva y copiamos los títulos, ¿cierto? Y escribimos un título aparte para decir resultado de X cosa. Bien, entonces ahora comenzamos con el segundo proceso, porque el primer proceso fue la creación del encabezado, entonces el segundo proceso va a ser la copia de los registros, ¿ya? La copia de los registros obviamente va a comenzar en la hoja 1, así que voy a darme el lujo de copiar esta línea para no escribirla dos veces. Se posiciona en la hoja 1 y después le decimos range, paréntesis, comillas, en este caso B12, porque B12 es el primer registro, habíamos dicho, punto select, ¿ya? Y comenzamos a hacer el do while. Do while active cell.value diferente de vacío. Y acuérdense que esto lo vamos a subir un poquito más arriba ahí para que se vea bien. Ahí sí. ¿Ya? Ahí estamos, ¿cierto? Bien. Entonces todo do while lleva un selection.offset paréntesis 0,1 cierra paréntesis punto select y un loop. Como ustedes sabrán, esto aparece en el curso número 1 de macros, ya lo que hace es recorrer la base de datos hasta el final. Entonces hacemos la pregunta. Ya se supone que habíamos dicho que acá está él se posiciona en esta celda y 8 lugares más allá está el estado civil. Entonces decimos acá a través de un if, ¿cierto? Vamos a agrandar esto un poquito para que se vea bien. Ahí. Preguntamos, decimos, si 8 lugares más allá en comparación en mayúscula es igual a lo que yo estoy preguntando. O sea, si yo pregunté por casado, ahí está preguntando. Oye, 8 lugares más allá es casado, o 8 lugares más allá es soltero, o 8 lugares más allá es viudo. Si es así, si es correcto, entonces escribimos la siguiente línea. Selection.resize 1,9.select. ¿Qué significa eso? Que él va a seleccionar desde el root de la persona hasta el último registro, que es el estado civil. O sea, él va a tomar todo esto y va a seleccionar todo esto. ¿Ya? Y le vamos a hacer que copie eso y lo lleve a la hoja nueva. ¿Vale? Entonces primero lo seleccionamos, ¿cierto? Después le decimos, en este caso, una vez que haga eso, le decimos selection.copy, ¿cierto? Van a aparecer las hormiguitas. Los vamos a la hoja que creamos, en este caso al cheats pregunta. O sea, si creamos la hoja casado, vuelve a la hoja casado, ¿ya? Nos posicionamos en la celda A2. ¿Esto por qué en la celda A2? Porque en la celda 2, acuérdense que habíamos inventado el título que dice resultado de casado, soltero, viudo, y él tiene que buscar el último registro hasta el final. O sea, comienza desde ese título, pasa por los títulos de todos los campos y tiene que llegar al final. Entonces, para que él llegue al final y busque el último resultado, le colocamos el selection.end paréntesis xldown.select, que esto lo vimos en el curso 2, en el tratamiento de base de datos, ¿ya?
cómo ingresar registros. Es el mismo procedimiento. Él busca el último registro con esta línea, ¿ya? Él busca el último registro y después de buscar el último registro le decimos, oye, ya encontraste el último registro, entonces baja un espacio más. Ahora, en ese espacio que él bajó, pegamos el resultado y ya saben cómo se pega con el ActiveSheet.paste. Y para que las hormiguitas dejen de caminar, le colocamos en la aplicación Copy Mode False. O sea, todo ese proceso lo único que hizo fue preguntar primero, oye, ¿tú eres soltero o tú eres casado, tú eres vivo? Sí, entonces selecciona toda la línea completa, cópiala, ándate a la hojita que creaste, posicionate la 2, busca el último registro, baja el registro que está vacío, pega el registro y quita las hormigas. Y con esto nosotros estaríamos terminando el div. Porque hasta ahí se supone que la rutina lo que hace es copiar el registro correspondiente. Ahora, esto se copió en la hojita nueva. Él tiene que volver a la hoja 1. Ya, entonces colocamos el cheats hoja 1. Voy a copiar esta línea para no escribirla de nuevo. Ya. Él vuelve, acá le decimos, vuelve a la hoja 1. Y si él está posicionado en la celda B12, va a bajar a la B13. Si está en la B13, baja a la B14. Si está en la 14, baja a la B15 y así sucesivamente. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ahora, para asegurarnos de lo siguiente, explicación. Vamos a colocar este paso, ActiveCell.select. ¿Por qué coloco este paso? Le explico. Porque él va a seleccionar, ¿ya? Todo esto. Él lo copia, lo pega y cuando regresa esto queda seleccionado, así tal cual, queda seleccionado. Y la idea es quitar la selección. Entonces cuando yo digo ActiveCell.select, él saca la selección y esto queda sin selección. ¿Ya? Es para eso. Y si no lo hacemos, va a bajar la selección completa cuando busque el próximo registro. Entonces, acá después de seleccionar, en este caso de quitar la selección, le decimos que baje el próximo y que haga el loop. O sea, todo este proceso lo que sería es copiar y pegar registro a la hoja correspondiente a la hoja nueva que creamos. ¿Ya? Una vez que termina él y llega al final de la base de datos, o sea, una vez que él llega acá, revisa uno por uno, oye, tú eres casado, y ya terminó y llegó al final, ¿ya? A la hoja nueva tiene que moverlo en un archivo nuevo y grabarlo en C2 puntos, ¿ya? Y aquí hay algo importante. Vamos a ir, en este caso, a C2 puntos, ¿ya? Y vamos a crear acá una carpeta, una carpeta que se llame, por ejemplo, curso, ¿ya? Yo lo creé aquí, ustedes pueden crearlo en cualquier otro lugar, pero tienen que saberse la ruta, ¿ya? Ustedes pueden crearlo en la carpeta D si tienen un disco respaldo, puede ser incluso en un pendrive, o puede ser C2 puntos directo, pero para no dejar la basura ahí, los archivos así que se van creando temporales, mejor en una carpetita que se llame curso. Ahora usted le puede colocar el nombre que usted guste, ¿ya? Entonces comencemos con el tercer proceso, ¿ya? El tercer proceso lo vamos a colocar acá, es la creación del archivo XLS que vamos a guardar en la carpeta, en este caso, curso, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la hoja que creamos, en este caso, si creamos la hoja casado, vamos a la hoja casado, si no a la hoja soltero vivo, según lo que le hayamos dicho, y colocamos el siguiente comando. Este comando se llama cheats, en este caso el nombre de la hoja que inventamos, pregunta.move. Lo que hace move es generar un archivo nuevo. Él genera un archivo nuevo, crea un archivo nuevo solamente con esa hoja. O sea, si yo coloqué casado, él crea un archivo nuevo que no tiene nombre, pero solamente con la hoja casado. Y la hoja 1, que es la hoja que tiene la base de datos, no la toma en cuenta, crea un archivo nuevo. Entonces, después de eso, vamos a colocar esta línea de comando que se llama Application Displayed Alerts False. ¿Para qué es esta línea? Esta línea de comando lo que hace es ocultar cualquier cuadro de diálogo que me muestre Excel cuando me dice, por ejemplo, ¿desea guardar el archivo sí o no? Eso es lo único que hace, es ocultar eso, evitar eso. ¿Por qué quiero evitar eso? Porque con esta línea de comando que voy a colocar acá, por ejemplo, voy a colocar, escribir Active Workbook.save as. Aquí lo que estoy diciendo es grabe este archivo con el nombre de, le colocamos
file name, ya, dos puntos igual, ya, comillas, c dos puntos, y acá colocamos el latch, que es el al 92 por si acaso, ahí lo voy a hacer bien, ahora sí. La carpeta se llama curso, colocamos al 92 nuevamente el latch, ya, y acá cerramos comillas. Entonces le estamos diciendo, graba esta hojita nueva que se creó, ya, en la carpeta curso, y el nombre del archivo, aquí colocamos una ampersand, va a ser en este caso pregunta, ya, la variable pregunta. O sea, si yo delante busqué los casados, el archivo se va a llamar casados, tal como se llama la hoja en este caso, y tal como se llamaba el título de la base de datos. Entonces por eso le estoy diciendo, en la hoja curso, grábate este archivo con el nombre de pregunta. Cerramos acá el ampersand, espacio, colocamos comillas, punto xlsx, ya. Explicación por qué XLSX. Le estoy diciendo que lo grabe como un archivo de Excel, pero que no le grabe la macro. O sea, la macro queda para nosotros, la macro no se exporta al archivo nuevo, queda solamente para nosotros, como propiedad intelectual nuestra en este caso, ¿ya? Después de grabar ese archivo, cerramos el archivo close, ¿ya? Y acá viene un pasito muy simpático. Vamos a colocar Windows, paréntesis, nombre archivo actual. ¿Se recuerdan? Que si ustedes tenían un archivo que se llamaba clase 1, clase 2, clase 3, como le hayan colocado, ya, esa variable que se llama nombre archivo actual está acá al principio. Fíjense, voy a subir acá un poquito, y estaba acá, dim nombre archivo actual, nombre archivo actual va a ser igual a this workbook name. Lo explicamos al principio de la macro, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Voy a subir un poquito más, ahí. Lo que hace es, dice Windows, el nombre archivo actual, punto actívate. O sea, como él creó un libro que se va a llamar Casado, Soltero, Vivo, según lo que le hayamos dicho, él vuelve al libro original donde está la hoja 1, ¿ya? Y donde está la hoja 1, le decimos que se posicione en la celda 1, range 1.cl, que ese paso es opcional, pero le decimos posicionate arriba. ¿Por qué arriba? Porque como él va a recorrer una base de datos inmensa hacia abajo hasta el final, para mí como usuario es más cómodo que vuelva al principio en vez de yo ocupar el mouse y subir hacia arriba. Entonces hasta ahí el tercer proceso estaría listo. Y nos faltaría el último proceso, que sería el cuarto, ya, que sería en este caso el proceso del envío del archivo. Ya nosotros ya, como ustedes recordarán, activamos ya la referencia de Outlook, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero es crear las dos variables de Outlook, que ya lo hemos hecho en todos los otros temas, que es el dim objol Outlook Application y el objmail, que es un mail item. Creamos los objetos con la palabra reservada, en este caso set, ¿ya? Que también lo hemos hecho, set objl, que es una nueva aplicación de Outlook, y el set objmail, ¿ya? Esto lo pueden copiar y pegar de los archivos que ya han hecho, o incluso desde el mismo manual en PDF, ¿ya? Y acá decimos lo siguiente, entonces, con el objeto mail, ¿ya? El destinatario, ¿a quién le vamos a enviar este correo? Le decimos que se lo vamos a enviar a pregunta 2. ¿Por qué pregunta 2? Porque aquí arriba, acuérdense que en el dim pregunta 2 dijimos ingrese un correo destinatario. Entonces acá abajo lo que estamos haciendo es decir, ¿a quién se lo enviamos? En este caso, pregunta 2. Y después el subject, en este caso va a ser, en este caso el asunto va a ser envío del informe y la variable pregunta. O sea, si cogimos casado, va a decir envío del informe casado. Si cogimos soltero, va a decir envío del informe soltero. Porque hemos trabajado solamente con dos variables. La variable pregunta y la variable pregunta 2. Ya pregunta en este caso era escoger soltero, casado, vivo, separado, lo que uno quería. Y pregunta 2 era el correo. Ya fuera también de la variable nombre archivo actual, que ya ustedes saben que es el nombre del archivo actual. Entonces, el cuerpo del mensaje va a ser algo súper simpático, chiquitito, algo nomás que diga envío de la información solicitada, saludos, ¿ya? Y lo más importante, vamos a adjuntar el archivo, cosa que vimos en la, ¿cómo se llama? En el tema número 2, ¿ya? El famoso comando attachment.add, ¿ya? Que significa adjuntar algo, y acá le decimos ese algo está en la carpeta curso que creamos, ¿ya?
en C dos puntos, si usted lo colocó en D, le coloca D dos puntos, si lo colocó en F, F dos puntos, etcétera, ¿ya? El nombre del archivo que se llamaría pregunta, que es soltero, casado, viudo, .xlsx. Esto es muy importante, recuerden que esa es la extensión del archivo. Si no la colocan, no va a encontrar el archivo. Y le colocamos XLS, recién lo dijimos, para que lo grabe sin la macro, porque la macro en este caso es nuestra, ¿ya? Bueno, colocamos el punto display, ¿cierto? Para desplegar la información para saber si esto está funcionando. Y le colocamos el end with, ¿cierto? Para decir en este caso hasta aquí nomás llegó el with. Y obviamente hay que cerrar los objetos o limpiarlo o vaciarlo. Entonces colocamos el set obj-mail es igual a nothing. Lo mismo con el objeto objl. Y por último colocamos un mensajito que diga la macro finalizó con éxito, ¿ya? Entonces ya con esto estaríamos ok con la macro. Ya voy a borrar este espacio que están quedando de más, ¿ya? Y hacemos un recorrido desde cero nuevamente. El primer proceso entonces se posiciona en la hoja 1, captura el nombre del archivo actual. Siempre importante cuando descarguen su archivo, grabar el archivo al tiro con el nombre de, no sé, tema 5, tema 6, tema 8, según el tema, ¿ya? Creamos una variable pregunta y la variable pregunta va a almacenar el estado civil. ¿Qué estado civil quiere? Casado, soltero, viudo, etcétera. Vamos a imaginar que fuera casado, ¿ya? La pregunta 2 va a preguntar por el correo de la persona. Después, acá lo que hacemos con estos tres pasitos, dim hojas igual a worksheet, es crear la hoja, ya, crea primero la variable, después agrega la hoja al final de la cantidad de hojas que usted tiene. O sea, si usted tiene 20 hojas, la va a crear en la posición 21, si tiene 80, en la 81, si tiene 1000, en la 1001, un ejemplo, estoy exagerando ya, y a esa hoja que creó le va a cambiar el nombre. Ya o sea, si usted colocó casado, le va a colocar casado. Después vuelve a la hoja 1, copia los títulos de la base de datos de la hoja 1, aquí los copia, se va a la hoja nueva creada, en este caso casado, se posiciona en la 3, en la 3 pega los resultados y con este pasito quita las hormiguitas de Excel que obviamente salen caminando, ¿cierto? Después se posiciona en el rango A2 y en el rango 2 coloca un título que dice resultado de, y según lo que yo coloqué, casado, soltero, viudo, etcétera. Ya voy a subir un poquito esto. Ese es el primer proceso. El segundo proceso vuelve a la hoja, en este caso A1, se posiciona en la celda B12, que es el principio de la base de datos, y desde este do while hasta este loop lo que hace es preguntar, ¿usted es casado? No, ¿usted es casado? No, ¿usted es casado? No, ¿usted es casado? Sí, entonces si usted es casado, selecciona la fila completa, la copia, ¿cierto? Acá la copia, después se va a la hoja pregunta, que en este caso se llamaría casado, a la hoja casado, se posiciona en la 2, busca el último registro, llega hasta el último registro, baja la próxima fila que está vacía y pega el registro actual quitando las hormiguitas, vuelve a la hoja 1 y vuelve a realizar el mismo proceso con el loop. Este paso, acuérdense que quita la selección y después baja al siguiente registro y hace esto 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al final de la base de datos. Ya, ese es el segundo proceso. El tercer proceso entonces sería el siguiente. Recuérdense que el primero fue la creación de la hoja, el segundo es el copiado de datos, ¿cierto? El tercer proceso es el más cortito de todos. Lo que hace es irse a la hoja pregunta que acabamos de crear. Después esa hoja pregunta la mueve a un archivo nuevo, ¿ya? Coloca este application display alert false, porque para que no le quede duda es para lo siguiente. Si yo ya creé un archivo casado y de repente creo otro archivo casado más, lo que hace es sobreescribirlo sin preguntar. O sea, no muestra ningún cuadro de diálogo que diga desea grabar este archivo sí o no. No, él solamente sobrescribe encima, graba encima, no muestra nada. Y acá le estamos diciendo grábelo en este caso en la carpeta que se llama curso. Y si yo le coloqué casado, le voy a colocar grábelo en la carpeta curso como casado.xls y cierra el archivo sin preguntar nada. O sea, desea guardar los cambios, no, nada. O sea, él graba y cierra. ¿Por qué? Porque este paso display alerts que está aquí arribita, él resume todo, él cierra todo, él hace solamente lo que yo le estoy diciendo. Después este paso aquí se llama Windows, nombre de archivo actual, actívate, o sea, vuelve al archivo original, según como ustedes lo hayan descargado, lo hayan grabado como tema 1, tema 2, tema 5, él vuelve a ese archivo, ya donde está la base de datos, y se posiciona en la A1, porque recuerden que si él llegó hasta el registro 5000 abajo, en vez de que yo suba con el mouse arriba todo el rato subiendo, él se posiciona en la A1 al tiro y llega al principio al tiro. Bien,
Y el cuarto proceso es el que ustedes conocen, que sería declarar las dos variables de Outlook, tanto para el Outlook como para MyItem, después de declarar los dos objetos, que ya lo hemos visto en los temas pasados. Y en el comando with, en este caso, el envío de correo sería el correo que yo ingresé, en este caso, a la variable pregunta 2. En este caso el asunto va a ser informe de, según lo que haya colocado, casado, soltero, viudo. El cuerpo va del mensaje va a decir, la información aquí está enviada, saludos. Si usted quiere le agrega más cosas. Agrega el archivo, en este caso soltero, casado, viudo, según lo que usted haya creado. Y acá me va a desplegar el archivo. Y obviamente cierra los objetos y dice que la macro ha sido finalizada con éxito. Bien, después de la explicación de esta macro, entonces acá hacemos clic derecho, asignar macro. La macro se llama envío XLS, presionamos aceptar. Entonces acá ejecutamos la macro. Me va a pedir un estado civil. Vamos a colocar, por ejemplo, soltero. ¿Ya? Soltero. Presiona aceptar y me dice, ¿a qué correo le vamos a colocar? A alumno en clases @gmail.com. Yo coloco ese correo, usted coloca el suyo. ¿Ya? Aceptar. Entonces él generó, fíjese, automáticamente, fue tan rápido lo que hizo que él generó el correo de forma inmediata. Alumno en clase, envío informe soltero, en este caso porque creó el soltero, y fíjense, creó el archivo llamado soltero que pesa 8 kilobytes. Acá está el envío de la información solicitada, saludos. Y si yo voy al disco C y me voy en este caso a la carpeta curso, ya, fíjense que ahí está. Y vamos entonces a hacer lo mismo, ya. Pero en este caso le vamos a decir, en vez de, ¿cómo se llama?, de display, le vamos a colocar send, ¿ya? Send para que envíe la información, que eso es lo importante, ¿ya? Aquí está, send, ya, listo. Entonces, ahora comenzamos en el envío de la información, ¿ya? Colocamos ejecutar, ingresa el estado civil, le vamos a decir casado, ya, casado. Tink. El correo es alumno en clases, le damos un aceptar, disculpe, alumno en clases @gmail.com, ya, le damos un aceptar y me dice macro finalizada con éxito. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él acá creó el archivo casado, ahí está, ya, está listo. Y ahora vamos al Outlook. Y en el Outlook acá aparece en este caso envío de informe casado. Y aquí está el archivo casado.xlsx, ya, que sería el archivo de Excel. Se envió el adjunto. Como ustedes verán, es una macro bastante sencilla, ya. Igual es un poco larga porque son 4 procesos y como ustedes se dieron cuenta, si usted realiza los procesos de forma correcta, él estaría enviando la información de forma detallada y correcta. Y bueno, también recuerden por favor que este macro contiene 4 procesos, solamente por repasar. El primer proceso es el proceso donde declaro las variables, defino qué es lo que quiero en este caso hacer, a quién se lo quiero enviar, y también la creación del archivo, ¿ya? El segundo proceso es la copia de los registros y por favor, mucha atención con este paso. Durante el video señalé con unas letras rojas de que este paso es 1,0 y no 0,1 como lo había mencionado hace un ratito. Es 1,0, ya, igual lo advertí durante el video, pero igual se lo recalco ahora al final, ya. Para que quede claro, ya, porque este tiene que bajar hacia abajo, por eso es 1,0. El tercer proceso, bueno, es la creación del archivo, que ya dijimos cómo funciona. Y el cuarto proceso es el más conocido, que es el envío por correo. Insisto, es una macro que tiene 4 procesos, es un poquito larga, pero al fin y al cabo tiene una gran utilidad. Por favor, ejecute este código, realice el ejemplo y también realice su ejercicio correspondiente. Muchas gracias por ver este video.